una afluencia normal de temporadistas hacia las playas. Uno siempre, digamos, se preocupa por la seguridad de la cantidad de gente que vemos en las playas, el llamado, una vez más. Al comandante supremo Hugo Chávez, al presidente de Cuba Raúl Castro Ruz, supremo y eterno Hugo Chávez, dispuestas a defender la soberanía. Sistema que por 30 años ha resguardado nuestros cielos. Pedimos por Basil, descanse en paz. Juan, descanse en paz. Roberto, descanse en paz. José, descanse en paz. Génesis, descanse en paz. Julio, descanse en paz. Doris, descanse en paz. Elvis, descanse en paz. Geraldine, descanse en paz. Alejandro, descanse en paz. Wilmer. Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado para garantizarle la paz a nuestro país. Si estos colectivos arremeten contra la gente, ¿quién es el responsable? Hay que preguntarse eso, señor Nicolás Maduro. Los motorizados se paran en las barricadas a limpiarlo. Ellos lo que hicieron fue eso, pararse un grupo de motorizados que no podían pasar por un sitio a recoger la basura y les dispararon. Claro, RCN probablemente está de acuerdo con eso, nosotros no. Nosotros somos un país libre, soberano y queremos paz. Estamos justamente en el elevado de los Ruices, donde una situación irregular ha dejado como saldo un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana muerto y una persona herida de bala en unos enfrentamientos que se produjeron en este punto de Caracas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas María Yolanda García, bienvenida, y Miguel González Mele de Noticias 24. Gracias por estar aquí. Comenzamos. 24 días de protestas en todo el país. Barricadas, manifestaciones, estudiantes, sociedad civil y cuerpos policiales en las calles. Ya van 21 muertos. 318 personas lesionadas y 1.603 procesadas, según la Fiscalía. Se habla de diálogo y reconciliación. A instancias del gobierno, la conferencia de paz se está reuniendo con todos los sectores, mientras el presidente Maduro lanza estos mensajes. Yo le hice un llamado a la VC, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Somos un pueblo pacifista, pero somos un pueblo arrecho también. Voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No acepto intervencionismo en Venezuela. Y pido el apoyo del pueblo. Una fuerza política que existe y están organizadas. Y en el momento que tengamos que darle la orden que sea la VC, la vamos a dar. Nosotros tenemos claro para dónde vamos, lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer para defender esta patria. Las VC van a defender esta patria, la van a defender. El problema de San Cristóbal no es un problema imputable exclusivamente a los estudiantes. ¿Y qué dice la oposición? Aquí lo que hay es un golpe del gobierno contra los venezolanos. Ese es el golpe que hay en marcha en nuestro país. Un gobierno que se tapa los ojos, un gobierno que se tapa los oídos, que no quiere escuchar, que no quiere darse cuenta que el país va mal, que la situación del país, digamos, los problemas unen a todos los venezolanos y ellos están haciendo un esfuerzo gigantesco para que el país continúe polarizado, dividido. El desarme de los grupos violentos. Resulta que ayer Nicolás Maduro más bien hace un llamado a una confrontación de pueblo contra pueblo. Le da una orden a los grupos armados que el gobierno ha venido instalando para que salgan a atropellar y a provocar conflictos sangrientos que nadie desea. Hoy estamos los venezolanos en la calle para decirles que no vamos a permitir que sus rostros, su memoria, su sacrificio se olvide.
que nos vamos a encargar, como decían las madres de estos jóvenes, de llevar adelante esta lucha hasta vencer, que es la conquista de la democracia y la libertad. Vamos a lograr el cambio político en Venezuela. Si no hay correctivos, vamos a seguir teniendo situaciones que lamentar por la actuación, sobre todo de la Guardia Nacional Bolivariana, quien ha venido actuando por un uso excesivo de la fuerza. Los recientes disturbios en Los Ruices, aquí en Caracas, dejaron 2 muertos. Veamos el siguiente reporte de Noticiero Venevisión. Todo comenzó a las 10 de la mañana de este jueves cuando un grupo de motorizados llegó a la calle B de Los Ruices a retirar los escombros de una barricada colocada por vecinos de la zona. La situación derivó en una batalla campal entre motorizados y residentes de edificios cercanos. Se lanzaron objetos entre sí y en medio de la escaramuza hubo un intercambio de disparos. Puede ser esta guerra campal que se está viviendo aquí en la calle B, donde vecinos con vecinos, pues, con objetos contundentes, botellas, inclusive disparos, pues están haciendo cosas que no debemos hacer los venezolanos. Esto no es una guerra entre venezolanos. La llamamos a la paz. La primera víctima de bala cayó presuntamente cuando retiraba los escombros. Fue identificado como José Gregorio Amaris Castillo, de 25 años, quien falleció en el Hospital Pérez de León. Una hora más tarde, cuando efectivos de orden público de la Guardia Nacional intervenían para restablecer el orden, un proyectil impactó al sargento Agnes López León, quien llegó sin signos vitales a la clínica metropolitana. Funcionarios de la Guardia y de la Policía Nacional ingresaron al edificio Los Cortijos. Los residentes denunciaron destrozos. Varias personas resultaron detenidas. Al menos una docena de vehículos blindados de la Guardia Nacional rodearon las calles A y B de Los Ruices. Ya van 3 semanas de manifestaciones, 3 semanas de enfrentamientos. ¿Cuáles son las claves para alcanzar el diálogo? ¿Cuáles son las claves, María Yolanda, para destrancar el juego? Bueno, yo creo que primero que nada hay que aislar la violencia y deslindarse definitivamente de los grupos violentos. Tanto la oposición como el gobierno tiene que deslindarse de todo lo que tiene que ver con violencia, porque fíjate tú, es una espiral que una vez que comienza a crecer cuesta mucho detenerla y genera situaciones como esta. Ya van 21 personas muertas, 21 hogares venezolanos que están de luto en este momento, muertes que yo creo que son absolutamente innecesarias, ¿no? Y hay que deslindarse. Yo creo que tiene que haber un diálogo efectivo, un diálogo en el que cada una de las partes se escuchen, se entiendan y lleguen a acuerdos, y que uno de esos principales acuerdos sea deslindarse de los grupos violentos y rechazar contundentemente la violencia, porque yo siento que hay como un temor quizás, sobre todo en algunas personas de la oposición, de rechazar contundentemente las acciones violentas de algunos grupos, porque yo creo que hay violentos en ambas partes de la acera. Y mientras no se llegue a un acuerdo de paz que pase por deslindarnos definitivamente de lo que es la violencia, esta espiral puede seguir creciendo. ¿Tú crees que la vía es el diálogo, definitivamente? La vía es el diálogo, un diálogo real, no que uno hable y el otro escuche, no, que nos escuchemos, comprendamos como lo que el otro nos quiere decir y se lleguen a acuerdos, y que esos acuerdos se les vea resultados, porque si no va a ser un diálogo de sordos donde vamos a continuar viendo este tipo de situaciones. Miguel, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves el diálogo que se ha venido realizando con distintos sectores del país? ¿Tú crees que hay voluntad de solucionar este problema, de salir de esta crisis? Yo de verdad creo que no. Se han hecho las cadenas y han habido intervenciones importantes. O sea, es muy importante haber visto a Jorge Roy, que ha sido tan vituperiado durante este año en Miraflores, haber visto a Miguel Cochola, que lo tildaron de cualquier cantidad de cosas antes de la campaña. Muy importante haberlos visto. Pero cuando uno escucha que estamos hablando de paz y la paz pareciera que vamos a imponer la paz a los golpes, no pareciera haber esa voluntad de diálogo y de concretar los hechos. Del otro lado también, del otro lado
el hecho de que pareciera que no terminas como de deslindarte de esos grupos que se anarquizaron y que no tienen ahorita una dirección exacta hacia dónde van a ir, ni cuál es su norte, ni quiénes los están liderando. Leopoldo López está preso y yo creo que Leopoldo López hoy sale de la cárcel y dice se acaban las guarimbas y mucha gente le va a tildar de cualquier cantidad de cosas. Tiene que haber, hay como un choque de egos, yo creo, y cada quien tiene que ir... Hay una radicalización. Sí, y cada sector tiene que ir soltando su ego y cediendo, porque si no cedes no hay concreción de diálogo. Este jueves, después de lo de los Ruices, leía un tuit que decía, después de 2 muertos, ¿a alguien le quedan las ganas de dialogar? Yo creo que es el momento cuando más que dialogar, lo que se debe es negociar. Y negociar en el buen sentido de la palabra, negociar una manera de que nos entendamos, de que las protestas de un lado sean escuchadas y tengan alguna respuesta, y de que las demandas del gobierno y las exigencias del gobierno tengan también una ¿Y de qué manera interpretar respuesta. la expresión del presidente Maduro cuando dice candelita que se prenda, candelita que se apaga? Mira, mientras las manifestaciones y las protestas, que son válidas, que son un derecho constitucional que tenemos todos los venezolanos, vayan acompañadas de hechos violentos, las respuestas también van a ser duras y drásticas. Yo no creo que el presidente esté llamando a la violencia, está llamando a que cuando haya este tipo de situaciones violentas, pues bueno, se ataque de manera contundente, más sin violar los derechos humanos, que eso no debemos tampoco, no solo permitirlo, sino que debemos condenarlo. Y todo aquel, el que haya incurrido en este tipo de cosas, pues que le caiga todo el peso de la ley. Hay 25 efectivos que están siendo procesados y hay otros tantos. Y si ese tipo de cosas ocurre o sigue ocurriendo, hay que deslindarse y además darle todo el peso de la ley. Pero mientras la protesta vaya acompañada de acciones violentas, si yo estoy aquí hablando con ustedes y si yo estoy hablando contigo y te grito, ¿cuál es tu reacción? Seguramente o me gritarás o dejarás de escucharme y vas a invalidar de ahí en adelante todo lo que yo te diga. El tono va a tumbar el discurso. Entonces, tenemos que deslindarnos de la violencia y no atacar, como tú dices, en eso estoy de acuerdo contigo, no ver mal a aquellos que están yendo por un camino del diálogo. Hay que darle la oportunidad al diálogo, porque el diálogo no se decreta, la paz, tú la puedes decretar, pero la tienes que construir. Y todo eso va en la medida en que de ambos bandos, tanto oposición como gobierno, no solamente tengan la voluntad, sino se encaminen con acciones. Tenemos que hacer una pausa, pero muy corto. Antes de ir al corte, yo quisiera que ustedes me respondieran. ¿Quién pierde y quién gana? María Yolanda. Todos perdemos. Todos perdemos. Esta es una hora aciaga para el país. Todos debemos estar tristes, dolidos. Porque ¿a qué nos va a conducir esto? A la sordera. Nadie va a escucharse unos a otros y la espiral va a seguir creciendo con unas consecuencias que posiblemente no podamos medir ni podamos mesurar. Miguel, ¿quién pierde, quién gana? Pierde Venezuela, perdemos todos, el país está completamente paralizado, con una situación económica bastante deplorable y bastante grave como para estar parados por manifestaciones o parados por feriados forzados para tratar de bajar las manifestaciones. No hay, con esta situación en la que estamos ahorita, aquí nadie puede decir yo soy ganador o yo tengo un paso adelante. No, aquí Venezuela está entrampada en un punto en el que si seguimos en este plan, no solamente la espiral de violencia va a ser más larga, vamos a tener que lamentar muchos más muertos y la situación económica nos va a terminar de hundir lamentablemente. Es momento de trabajar, es momento de avanzar y no de quedarnos estancados en un punto muerto como el que pareciera estar la situación actual. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, no pisa.
Continuamos con la Semana Venevisión. El gobierno rompió relaciones con Panamá y la OEA no pisa Venezuela. Fueron los anuncios del presidente Maduro. A puerta cerrada, el Consejo Permanente del organismo internacional se reunió para debatir el caso, pero las opiniones están divididas y no serán convocados los cancilleres. ¿Un saludo a la bandera? Yo a Insulza le digo, quédese quieto, señor Insulza. No se meta con quien no lo ha llamado. Venezuela no ha solicitado un debate sobre su situación interna en la OEA. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela, estaríamos locos. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento. Nicolás cree que rompiendo relaciones con un país o digamos mandando los cuerpos de seguridad a reprimir a los estudiantes, reprimir a la gente en la calle, el descontento popular, que con eso va a tapar o se van a solucionar los graves problemas que vivimos en el país. Y los viajeros a Panamá se quedaron con los crespos hechos. Dólares de Cadivi no hay. Efectivamente hay una suspensión de todas las relaciones diplomáticas, económicas con Panamá, y ya nosotros estamos haciendo cumplir esa orientación, tanto en el ámbito del comercio como en el ámbito energético. Y bueno, nosotros somos parte integrales de nuestra política internacional y eso se irá cumpliendo. Eso se irá cumpliendo y no avisoro ningún problema para nuestra economía. Al parecer la OEA se va a echar para atrás. ¿Le cogió miedo la OEA al presidente Maduro? No, yo creo que están siendo prudentes. Yo creo que hay una prudencia en cuanto a lo que pudiera ser un lindero entre la injerencia y las opiniones de los diversos países en relación a lo que ocurre a su alrededor en América Latina. En particular, el gobierno ha sido siempre bastante respetuoso de lo que pasa en otras naciones circundantes que nos rodean en América Latina y demanda ese mismo respeto, ¿no? Ahora yo creo que esto va a ser una situación que también va a bajar su cauce y bueno, se van a retornar las relaciones en el momento en que el diálogo tome la palabra. Pero cabe la posibilidad de que una misión de observadores de la OEA venga al país después que el presidente Maduro dijo que a Venezuela no la pisa nadie. Sería conveniente una misión de diálogo, una misión de paz, una misión para primero tendríamos nosotros que establecer nuestro diálogo, ¿eh? Porque ¿cómo convocar a gente de fuera si no hemos todavía resuelto, si no hemos todavía comenzado el camino de esas conversaciones, si no podemos establecer un diálogo entre nosotros mismos, vincular a un tercero? Yo creo que primero tenemos que establecer nuestro propio camino hacia el diálogo y hacia la paz nacional para luego convocar pues a otros miembros de nuestros países hermanos en América Latina. Miguel, ¿cómo es la situación planteada con la OEA? Mira, la OEA tiene un papel bastante lamentable en todo este caso, y no desde este caso. Hace 12 años el secretario general de entonces, César Gaviria, estaba instalado en Venezuela durante varios meses. Se firmó una mesa de negociación y acuerdo, se firmó un acuerdo de cuyas cláusulas no se acuerda ni recuerda nadie en este momento porque no se cumplieron. La OEA se activó en el año 2009 por una solicitud de Venezuela en el golpe de Estado en Honduras, se activó después en Paraguay. Pareciera que nada más se activa la OEA es cuando hay un presidente en riesgo y no cuando otra parte del país está denunciando que el Estado está cometiendo o excediendo en su fuerza, en este caso la fuerza represiva, excediéndose en su poder. La OEA debería, la reacción que tuvo el presidente Maduro respecto a la solicitud de reunión de Panamá y los calificativos que le da Insulza,
debieran ser un motivo más para que la OEA por lo menos convocara la reunión de cancilleres y bueno, y luego se negociara, como indican los canales, una misión de observación, una misión de mediación o una misión de lo que decidieran los cancilleres y que se pudiera negociar con el gobierno venezolano. Pero el hecho de que la OEA se reúna, un país solicite, hay una situación que está documentada y denunciada durante más de 3 semanas y que la OEA se reúna en privado y de allí no salga ni siquiera una convocatoria, una reunión de cancilleres, deja mucho que desear del papel de un organismo multilateral que además viene siendo atacado desde hace tiempo y tratando de ser sustituido por la CELAC, por UNASUR y por cualquier otra cantidad de organismos que intentan salirse o intentan suplir el espacio que tendría la OEA con toda la estructura formal que tiene la Organización de Estados Americanos, que debería funcionar en estos casos. Ahora, hablemos de Panamá. Se rompieron las relaciones. Empresarios venezolanos deben 2.000 millones de dólares a Zona Franca de Panamá. Y aquí tengo una información del presidente Nicolás Maduro, que acusó al presidente panameño de financiar su campaña electoral cobrando comisiones de 20% a empresarios venezolanos. ¿Cómo ven la situación, María Yolanda? Hay que investigarlo, hay que investigar, hay que llegar a las últimas consecuencias de eso y hay que definir si efectivamente eso ocurrió y si no ocurrió y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar al respecto. En este momento de tal convulsión con esa información que tiene el presidente en la mano, que yo me imagino que tiene un asidero, que tiene una base cierta, pues se tomarán las investigaciones. Romper relaciones con Estados Unidos no es tan bien, a pesar de que el presidente Maduro dijo en estos días que iba a mejorar incluso las relaciones con... Pero los funcionarios diplomáticos de Panamá tienen 48 horas para salir del país, entonces Venezuela Panamá en su derecho a la reciprocidad. Los funcionarios venezolanos también saldrán. Venezuela en el contexto internacional, ¿de qué manera la ven? Miguel. Venezuela ha bajado su preponderancia en el contexto internacional, de eso no hay duda. La figura del presidente Maduro no tiene la fuerza que tenía Hugo Chávez, por supuesto, el carisma, el liderazgo que tenían en la ALBA, y eso se demostró hace 3 días en la llegada, en el desfile conmemorativo del año de la muerte del presidente Chávez, cuando nada más vinieron 3 mandatarios internacionales, y si uno lo compara con, aunque son contextos de escenarios distintos, pero si uno lo compara con lo que fue el funeral de Estado de Hugo Chávez, te das cuenta de cómo ha ido disminuyendo cuando ni siquiera los mandatarios del ALBA estaban con todos aquí, cosa que en otro momento hubiese sido impensable no ver a todo el grupo junto en un momento como este. Por el otro lado, cuando uno escucha al canciller Jagua decir que no se van a discutir mientras esté este gobierno, no se va a discutir la deuda que tienen los empresarios venezolanos con la zona franca de Colón, cuando escucha al ministro Ramírez decir que no va a haber más dólares para los viajeros a Panamá, un cupo que ya estaba bastante reducido, y uno lo compara con lo que pasó con Colombia cuando no se llegó a ese extremo, y pareciera que la ruptura de relaciones con Panamá le conviene al gobierno en este momento en el que las divisas están bastante escasas y hay que buscar ahorrar dólares como sea y estirar las deudas lo más posible para tratar de que las reservas internacionales lleguen y alcancen para lo que se necesita. ¿Le conviene a Venezuela la ruptura con Panamá? ¿Tú coincides con ese planteamiento? Yo no creo que nos convenga romper relaciones con ningún país. Estimo que eso va a llegar a su cauce y van a volver a retornar las relaciones tanto económicas como políticas. Depende también de cómo los otros países, en este caso Panamá, el Martinelli, que ha tenido también declaraciones y actitudes que parecen y que rayan en lo injerencista, asuman otras posiciones distintas. Pero creo que para ningún país es conveniente la ruptura de relaciones con otras naciones. Claro, no, para aclarar el panorama, a mí también me parece completamente inconveniente la ruptura de relaciones. Pero en el contexto monetario de los dólares, pareciera que al gobierno le cayó de perlas en este momento el conflicto político con Panamá.
Con esa apreciación hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, un año. Seguimos en la Semana Venevisión. El 5 de marzo se cumplió el primer año de la muerte del presidente Hugo Chávez. Por ello se realizó un desfile militar en los próceres y honores en el cuartel de la montaña. Varios mandatarios vinieron, entre ellos Daniel Ortega, Evo Morales y Raúl Castro. El salto a la inmortalidad, el comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana. A un año de la muerte del presidente Hugo Chávez, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se recuerda a Hugo Chávez? ¿Cómo vieron estos actos? El hecho de que solo asistieron 3 mandatarios de importancia, el de Surinam también, y todo lo que estuvo alrededor de la figura del presidente de Cuba, Raúl Castro, en momentos en que Venezuela estaba atravesando una crisis y manifestaciones, barricadas. La oposición incluso dijo que era como una provocación. Miguel, ¿quieres tú comenzar? Momentos como la presencia de Raúl Castro aquí me recuerdan a aquella tesis del enemigo necesario que tenía el presidente Chávez, que si no era Bush era Uribe, y si no era Uribe era otro, y siempre buscaban el enemigo externo, y pareciera que la oposición está repitiendo eso, o la gente que está protestando de oposición, repitiendo eso en torno a Raúl Castro. Raúl Castro y la influencia cubana aquí en Venezuela es innegable, no hablemos de más allá porque hay cosas que no son del todo claras, pero la influencia de ellos es innegable y es como el enemigo de este momento. Ya no es Nicolás Maduro, no es el gobierno, sino es alguien más arriba del que consideran que está manejando los hilos del poder aquí en Venezuela, que es Raúl Castro y bueno, lo que en las capacidades que tenga Fidel Castro también, por supuesto. El hecho de haber visto la conmemoración del aniversario de la muerte del presidente con tanta pomposidad de un desfile militar que nunca se ha hecho ni siquiera para... 10.000 efectivos. Creo que ni siquiera, no quiero meterme en esa cifra porque no las manejo, pero por lo menos no se ha hecho nunca para conmemorar el fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Habla de la necesidad de tener siempre a Hugo Chávez presente, de saber que Hugo Chávez dejó al presidente Maduro allí, le heredó su cargo, su liderazgo político, porque mucha gente te comenta en la calle que qué estuviera pasando en este instante si el presidente Chávez estuviera vivo. Mucha gente te dice, la crisis económica no estuviera así. Él hubiese hecho, estuviera maniobrando de una u otra manera para resolver el problema, y el gobierno en ese sentido se siente, yo creo que se siente un poco débil en no tener el carisma y no tener la fuerza que tenía Hugo Chávez para gobernar, la fuerza de un hombre que podía romper relaciones hoy con un país y al día siguiente las recomponía y no había problema. María Yolanda, ¿se fortalece el presidente Maduro con el liderazgo del presidente Chávez? Voy a comentar en relación a lo que le acaba de decir de los desfiles militares. Estoy un poquito en desacuerdo con Miguel porque si hay algo que ha abundado tanto durante el gobierno del presidente Chávez, han sido los desfiles militares, ¿no? Los desfiles militares han sido una de las maneras de honrar, de celebrar, de millones de fechas y situaciones, y eso no era de extrañar que un desfile militar de este calibre, sobre todo cuando lo que se estaba conmemorando era el primer año de la muerte de un líder indiscutible como era Hugo Chávez. Tú lo acabas de decir, mucha gente que uno
ni se le ocurría que en muchos momentos, bueno, no podía ni ver a Chávez, que le parecía que no era la persona adecuada para estar en el gobierno, ahora lo ponderan como un líder necesario y hasta se preguntan, tal como dice Miguel, oye, ¿qué hubiera pasado si Chávez estuviera en estos momentos? De repente hubiera controlado la escasez, hubiera mejorado el aparato productivo, hubiera manejado mejor la situación de las violencias y de las marchas, ese tipo de cosas, ¿no? Para la figura de Chávez es inseparable de lo que tiene que ver con el funcionamiento desde el punto de vista político y emocional de lo que es el chavismo, porque Chávez dejó una huella indeleble en la gente que lo ve y lo siente como un padre. Tú hablas con muchas personas y ves que genuinamente sienten a Hugo Chávez como el padre que no tuvieron, ¿no? Y así lo ven. Entonces, es imposible que el presidente Maduro se deslinde de la figura de un líder como la del presidente Chávez, ¿no? Y inconveniente o no, no, yo no creo que sea inconveniente que esté apegado a la figura de su líder. Inconveniente sería si no supiera tomar sus propias determinaciones, que yo creo que lo está haciendo. Ahora, ¿cómo califican ustedes las declaraciones de Julio Borges, el coordinador nacional de Primera Justicia, que llamó a la oposición a que ese día, 5 de marzo, no se hicieran manifestaciones, no se hicieran guarimbas, un poco para respetar ese día, ¿no? Que era el día del chavismo, el día del oficialismo? Miguel. Tema difícil porque si bien las razones que él pudo haber dado tenían mucho valor de respetar a la gente que estaba conmemorando un duelo importante, pero en el momento cuando hay una parte del país protestando en contra del gobierno actual, no en contra de Hugo Chávez, así Nicolás Maduro sea el hijo de Hugo Chávez, pero quien está manejando el poder, quien está en la presidencia de la República es Nicolás Maduro, quien está en la presidencia de la Asamblea Nacional es Diosdado Cabello, y una declaración así lo que hizo fue atizar más la candela de quienes están protestando y demostrar que el liderazgo opositor o el liderazgo político opositor está fuera de sintonía con esa gente y lamentablemente Julio Borges quedó muy mal porque hubo protestas igual ese día, hubo represión, hubo trancas, barricadas y yo creo que hubiese sido mejor convocar una manifestación como las que han habido en los últimos fines de semana, como la que hubo el domingo pasado en Chacaíto, la que hubo hace 2 semanas en el Marqués, que lleva a la gente a un punto de una manera pacífica, se escuchan los discursos y se van, y la gente queda más o menos satisfecha, no todo el mundo, pero queda más o menos satisfecha a tratar de llevar a la gente a la casa cuando en más de 3 semanas que se han intentado, se les ha dicho que no salgan de noche, que las barricadas no son buenas, que no prendan candela, que no haya violencia, y no le han hecho caso. Cuando se les dice váyanse a su casa, lamentablemente quedaron de nuevo sin dirección y hubo una noche muy terrible de represión en Chacao, hubo una noche complicada en Mérida y en otros sitios del país. María Yolanda, yo creo que ahí se nota una vez más la división que hay dentro de la oposición y la lamentable tentación o la lamentable fantasía de pensar que quien habla más duro tiene la razón o que quien habla más duro se impone. Y cuando viene alguien con un criterio de vamos a llamar un poquito a la calma, a la paz, vamos a respetar este día porque lo que estamos hablando es indiscutible, que será una fecha, como tú has dicho, bastante sensible. Una fecha delicada. Una fecha delicada, porque no es solamente el factor político, es también el factor emocional que implica la figura de Hugo Chávez. Entonces, a mí no me pareció mal que Borges llamara a un poquito de calma y respeto ese día. La visita de Raúl Castro, ¿la ves, como dice la oposición, como una provocación? ¿Cómo no pensar que Raúl Castro iba a venir a un año de la muerte de Hugo Chávez?
cuando mantuvieron una relación, se ha mantenido una relación con Cuba extremadamente estrecha. Eso era un absurdo pensar que eso no iba a suceder. Yo no creo que fuera una provocación. Iba a venir igual que vinieron otros mandatarios de países latinoamericanos, como pasó con Evo Morales. Era absurdo pensar que no venía. No creo que fuera ninguna provocación. Tenemos que hacer otra pausa. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, la talanquera. En la mesa de la unidad las cosas como que no están nada bien. Este viernes el diputado Irán Gaviria anunció su decisión de separarse de la MUD y de su curul en la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. Las razones. La única talanquera que hay que saltar es la de la violencia. Esa barrera tenemos que levantarla todos en el país. La intolerancia, la violencia, hay que desterrarla. No tengo que dar otra explicación. Mi conducta pasada y mi conducta futura señalarán que aquí hay una línea vertical. Esto que estoy haciendo yo de separarme de la curul parlamentaria es, a mi juicio, una contribución para que se discuta en la mesa de la unidad la conveniencia de deslindarse de sectores radicales de nuestro lado y que vayan a ese diálogo respetuoso, creíble, de reconocimiento con el gobierno nacional. La decisión la toma en vista de la negativa de la Mesa de la Unidad de acudir a Miraflores, de acudir a la conferencia de paz, de acudir al diálogo para ver si se busca una salida, si se busca una reconciliación. ¿Cómo califican la posición de Irán Gaviria? Y con el agregado, Miguel, antes de que comience, de que en los próximos días o en las próximas semanas se anuncian que varios diputados y varios alcaldes de Un Nuevo Tiempo también, eso sí, supuestamente van a brincar la talanquera hacia otra organización política. Enrique Ochoa Antix también hizo un anuncio similar. Lo primero, me parece muy seria, de verdad, la posición del diputado Gaviria en separarse él mismo del partido y separarse también de la curul parlamentaria para no tener que ver papeles lamentables que hemos visto de algunos diputados que pasaron de ser de un extremo al otro en un ratico. Por el otro lado, es que la posición de la MUD es muy complicada porque Enrique Capriles no puede vivir sin Leopoldo López no puede vivir sin Enrique Capriles. Si personalizamos esos extremos, María Corina Machado no puede vivir sin ninguno de ellos dos, ni Antonio Ledesma tampoco. Entonces ellos todavía no han conseguido el punto de equilibrio de todo esto. Vemos que de repente Capriles convoca una marcha, todos lo acompañan, Leopoldo convoca una marcha o la gente de Leopoldo convoca una marcha, todos la acompañan, pero las posiciones no tienen todavía un punto de equilibrio de saber qué es lo que van a hacer ante esta papa caliente que se ha convertido el país en estas últimas 3 semanas y en lo que va de año, pero especialmente en estas últimas 3 semanas. María Yolanda, ¿cómo ves la Mesa de la Unidad? ¿Cómo ves la decisión de la MUD de no acudir a Miraflores o a cualquier punto que sean convocados por el gobierno nacional? Yo creo que la división se nota y eso no ayuda al país, no ayuda a la Mesa de la Unidad, no ayuda a nadie. Yo creo que la posición de Irán Gaviria es respetable y, como te dije al principio, todos debemos acudir al diálogo y deslindarse, saltar la talanquera de la violencia. Yo creo que hay unos focos que se convencieron por un instante o a lo mejor aún están convencidos de que a través de que estas situaciones generan estas situaciones de violencia, de estos bola de nieve que va a ir creciendo, 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 se puede generar un clima tal de ingobernabilidad que se tumbe el gobierno o que el presidente renuncie o ese tipo de cosas. Yo no creo
que eso vaya a suceder. Yo creo que hay que deslindarse de las salidas inconstitucionales, porque hemos visto a lo largo de nuestra historia que han traído cosas nefastas para el país. Yo estoy de acuerdo con Gaviria, yo creo que la Mesa de la Unidad debe ir al diálogo, porque ¿cómo puedes tú hacer que te escuchen si no estás dentro del grupo? Que participes no quiere decir que estés de acuerdo, que participes no quiere decir que te pliegues a lo que el otro dice, sino que lo escuches y que le des también tus puntos de vista y que se traten a llegar a acuerdo. Pero si estás fuera, te vas a quedar solo criticando. No, y además hay que ver la sinceridad de las convocatorias, creo que se miden en el momento en el que tú estás. Si mucha gente siempre ha dicho, yo no voto porque me lo roban, y tú le contestas a ellos, si tú no votas, no va a haber necesidad de que te roben el voto. En este caso es lo mismo, o sea, si la propuesta del gobierno no es sincera, sería el momento de, bueno, no es sincera, pero yo acudí y después te rechazo porque la propuesta no es sincera, pero rechazarlo de plano no creo que ayude mucho a la salida de la crisis. ¿Tendría Capriles el temor de que si acuda a Miraflores bajen todos sus simpatizantes, toda la gente que lo sigue, porque dice, está cediendo? Yo creo que eso puede ocurrir. De hecho, creo que eso ocurrió cuando María Corina Machado y Leopoldo López deciden, sin un acuerdo con Capriles, porque eso es evidente, comenzar a convocar a las manifestaciones de protesta. De hecho, Enrique Capriles se ha deslindado de lo que tiene que ver con las manifestaciones violentas y esa división se nota. Entonces, a lo mejor Capriles pensará que si hace eso, pues va a ser a lo mejor percibido como una persona débil, que está amparando decisiones del gobierno con las que no está de acuerdo. No, si no está de acuerdo, vas y lo haces saber. No tienes que estar de acuerdo con el simple hecho de ir a participar en las mesas de paz, pero yo creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que concluir el programa, pero quisiera antes una expresión, una frase, algo muy corto de ustedes. ¿En qué hora está Venezuela? ¿Cómo se van ustedes hoy a dormir? ¿Se van tranquilos a su casa? No puedo irme tranquilo a mi casa cuando siento que hay una moneda de dos caras, con dos extremos tratando de empujarla de un lado a otro, y la mayoría de los venezolanos estamos tratando de mantener el equilibrio en el borde de esas dos caras. Es una hora en la que hay que bajarle dos a las posiciones radicales, a la anarquía, y tratar de buscar un acuerdo. O sea, ni una parte le va a pasar por encima a la otra, ni la otra le va a pasar por encima a una. 15 años de gobierno han demostrado que la oposición sigue estando allí, en mayor o menor número, pero más o menos similares los dos polos, y una no va a acabar, el gobierno no va a acabar con la oposición no va a acabar con el gobierno. En eso tenemos que estar claros. María Yolanda. Yo me voy triste, preocupada, intranquila, adolorida, porque nuevamente hoy vimos más muertes en el país. Y si algo quisiera es que los líderes de ambos bandos se pararan en la línea de los principios y hablaran y se convencieran de que la tolerancia es imprescindible en un momento como este, que la radicalización nos va a continuar llevando a situaciones de violencia que a lo mejor no se van a poder controlar. Yo quisiera que la tranquilidad y la paz y la democracia pues reinara. Con estas reflexiones así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner, quien este año debutó como solista con su primer sencillo, Si Existe. Existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes,